bienvenidos a este conversatorio de filosofía que tenemos hoy el gusto de presidir el maestro Luis Fernando Ibarra y yo. Y contamos con la presencia de varios jóvenes estudiantes del bachillerato IBES para conmemorar especialmente el Día de la Filosofía, ¿no? Que vale la pena remarcar que agradecemos el espacio que se le está dando a la filosofía en un momento en que en algunos otros lados la filosofía está perdiendo cada vez más terreno. Incluso hay lugares en donde la están pensando desaparecer como materia escolar. Entonces pues vale la pena resaltar que aquí se nos dé este espacio para hablar pues de temas filosóficos que los compañeros escogieron básicamente pues de sus impresiones, de sus vivencias cotidianas, y extrañamente coinciden con los temas más clásicos de la filosofía. Nosotros no tuvimos nada que ver en la elección de los temas. Sin embargo, ellos escogieron realmente temas muy patentes y clásicos de la tradición filosófica. Entonces pues les agradecemos también a ellos. Y bueno, entonces vamos a comenzar un poquito esta conversación. Comenzamos con María Paula, por favor. Bueno, hola, mi nombre es María Paula Vargas Castro, soy del área de Humanidades de quinto semestre. El tema que yo escogí fue el de la felicidad y en las redes sociales. Para empezar, la felicidad normalmente nos la ponen como que está en las cosas más pequeñas, que está en el cafecito en la mañana, en las mañanas soleadas y todo eso, pero no necesariamente tiene que ser eso. Para empezar, cada quien tiene como su propia percepción de lo que les hace felices y que es la felicidad. Entonces no es como que haya una cosa en específico a la que todos tengamos que aspirar para que digamos, esto es lo que yo quiero que sea mi felicidad y esto es a lo que yo debo llegar. Aristóteles dice que el fin del ser humano es llegar a la felicidad, y no es como que la felicidad llegue a nosotros tenemos que buscarla y trabajar para eso. Por ejemplo, yo puedo decir que mi ideal de felicidad, lo que a mí me haría feliz es, pues quiero ir al gym y quiero ser saludable, quiero tener una vida fit, por decirlo así. Entonces yo me empiezo a hacer ejercicio en las mañanas, meditar, llevar una vida saludable, etc. Y eso es lo que Aristóteles llama la virtud. La virtud es como eso que hacemos nosotros es hacer algo que nos beneficie a nosotros y también, no solo a nosotros, sino también a los que están a nuestro alrededor. Entonces, para llegar a la felicidad hay que trabajar en nuestra virtud y como trabajar para conseguir esa meta o eso que queremos como felicidad. Ahora, las redes sociales vienen en esto porque en las redes sociales no es un secreto que ahí todos ponen su vida, todos ponen publicaciones, historias de que, ay, compartí esto, viví esto, me pasó tal cosa. Todos comparten y ven redes sociales, es algo que pasa todos los días y yo uso redes sociales, casi todos aquí usamos redes sociales, es algo muy común. Entonces, a lo que yo me quiero enfocar es que idealizamos mucho lo que vemos en redes sociales con lo que queremos de felicidad. Romantizamos mucho las cosas que vemos, cuando en realidad las publicaciones que vemos en Instagram son la cuarta parte de la vida de la persona que la publica. Es como, yo veo que tal actriz está en un evento, pero no sé lo que hay detrás, la preparación, el vestuario, todo lo que tuvo que hacer para llegar a ese punto. Y bueno, nosotros como adolescentes, como somos los que más usamos las redes sociales, solemos como fijarnos mucho y comparar nuestras vidas con gente exitosa de nuestra edad o más grandes, y es como, yo quiero estar ahí, yo quiero ser famosa, yo quiero ser influencer, quiero ganar millones, y no, es como que nos hacemos una idea de cómo debería ser nuestra felicidad y nuestra vida basándonos en solo lo que vemos en una publicación de internet. Y pues eso, al menos en los adolescentes, yo creo que nos afecta mucho, porque a esta edad nos están pidiendo que vayamos decidiendo qué queremos hacer, y en ese proceso de saber qué queremos estudiar, a qué nos queremos dedicar, influye mucho lo que vemos en internet. Entonces empezamos como a ver todo lo que es en internet con ojos de wow, yo quiero esto, yo quiero ser famosa, quiero tener miles de likes y quiero tener esta vida, pero en realidad no es así. Lo que como que pues como decía, lo romantizamos mucho y pensamos que eso que vemos en internet es como a lo que debemos aspirar, y cuando en realidad no es así. Y pues hay que buscar nuestra propia felicidad, y no compararnos, porque también eso influye mucho. Si yo me comparo con una persona que está
no sé, viajando por todo el mundo y yo digo, ay, es que yo quiero viajar, quiero conocer todo el mundo, pues sí, pero igual tal vez eso no es a lo que yo aspiro, puede que yo diga eso en el momento porque me veo influenciado por lo que me rodea y por lo que veo en el internet, en las redes, y puede que yo quiera otra cosa, puede que lo que yo considero como felicidad es algo más, es algo completamente diferente, y en el momento en el que nosotros dejemos como de comparar nuestra vida con las redes sociales y con lo que vemos en la vida de otras personas, ese momento podemos decir que vamos a poder aplicar la virtud y podemos trabajar para conseguir lo que nosotros queremos como felicidad, como trabajar para conseguir, es como trabajar para conseguir esa meta. Puede que yo quiera graduarme con honores, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar, organizarme para las clases y todo eso, y a partir de ahí hacerme de una rutina y trabajar la virtud, porque la virtud se trata de aplicarla hasta que se vuelva un estilo de vida, de que estés trabajando en eso hasta que en vez de hacerte que se te sea tedioso levantarte todos los días a las 5 de la mañana para trabajar, que se vuelva un hábito y que sea algo que tú lo veas como que te va a beneficiar y que te va a ayudar al final a lograr eso que tú quieres. Entonces creo que eso es más que nada como lo que a mí me gustaría resaltar de las redes sociales, porque al menos a mí me influencian mucho, me llegaron a influenciar mucho en ese momento de que yo estaba como, es que fulanita tiene su casa a los 20, yo vivo en casa de mis papás, y o sea, como idealizar mucho las cosas que vemos y sin darnos cuenta que cada quien tiene su proceso. Entonces es como no dejarse llevar por eso, y al final de cuentas cuando estemos ya más grandes podremos decir si fuimos felices o no, porque mientras estamos viviendo como el proceso de conseguir nuestras metas, y es como una tras otra, cuando llegues en algún momento lograste una meta, lo que tú considerabas que te iba a hacer feliz, bueno, que sí, ¿qué más te gustaría hacer? ¿Qué más, a qué más aspiras, no? ¿Qué más te gustaría hacer o qué más crees que te podría ayudar a ser más feliz? Y también es que no vamos a ser felices todo el tiempo, eso es también un hecho, no estar todos los días feliz. Y ahorita yo no podría decir que soy feliz, o sea, ahorita vivo mi vida todos los días, estudio, o sea, estoy viviendo día a día. Entonces, la felicidad al final de cuentas es, al final, cuando yo esté mayor podría decir, no, pues todo lo que hice me ayudó a tener la vida que quiero, la vida que tengo ahora, y pues al final podré decir si soy feliz o no, o sea, si a pesar de los obstáculos que pude haber tenido durante la vida, a pesar de las comparaciones y todo eso, pues podré decir si fui feliz, si logré lo que me propuse o no. Digo, complementando lo que su compañera María Paula está diciendo, es justamente esta aspiración a las redes sociales donde buscamos esa felicidad, más que el compararnos. Creo que es ahí donde tratamos de mostrar lo que nos gustaría hacer, ¿no? Esa cuestión de la realidad, de que a veces el perfil de un usuario en Facebook o Instagram es incluso más real porque te hace más feliz imaginarte siendo esa persona que la persona que es el usuario, porque en Facebook tienes muchos amigos, en Facebook eres casi un modelo, ¿no? de Vogue, o eres un poeta, filósofo, científico, periodista, eres todo en Facebook, puedes serlo todo. Y bueno, creo que con esto, con lo de Meta, lo que está pasando con justamente lo virtual, va a suceder esto, y vamos a cambiar esa perspectiva de la felicidad, vamos a creer que ser felices es más virtual que ser más real, ¿no? Entonces no sé si alguien quiera comentar algo, igual ustedes apoyar o cuestionar una idea de su compañera María Paula. Sin pena. La semana pasada estaban a todo lo que dan y ahorita no quieren participar. Pues nada más complementando lo que decía Pau de que tenemos que vivir, mi idea también es esa, que no nos tenemos que enfrascar en tanto en lo que vemos, porque tal vez detrás de ese perfil de Instagram que tiene un cuerpazo está sufriendo, o no sabemos qué tanto le cuesta tener ese cuerpo. O sea, es cuestión de saber como discernir eso de lo que ves y lo que eres, porque pues puedes ver muchas personas que dicen ser felices, que están viajando, que están con su pareja, pero tal vez solamente están aparentando y al final están, no sé, tristes, puede que estén afligidos, que se enojen muchas veces al día porque tienen problemas, sino que en Facebook vemos que están felices siempre, pero no es así. O sea, no solamente esa foto que estás viendo es la realidad,
porque hay muchas cosas más detrás. ¿Qué tal si me tuve que operar, si me pasó esto? O sea, es saber tener esa capacidad de decir, ok, lo estoy viendo, te lo aplaudo, pero yo no voy a tratar de seguirte, porque yo tengo mis propias metas y pues tú las tuyas. Algo en lo que estoy de acuerdo con mi compañera Pablo fue que al final de todo, en nuestra vida los únicos responsables de nuestra propia felicidad somos nosotros, no hay nadie más. En eso estoy completamente de acuerdo. Otra cosa que mencionaba, que al final de su vida ya quisiera decir, fui feliz o hice las cosas que me gustaban para estar feliz. Porque hay muchos casos en los cuales las personas se enfrentan a esta situación de, por un claro ejemplo de personas que ya están bastante grandes y recuerdan su adolescencia, digamos prepa, como estamos nosotros, y llegan a decir como de, es que no viví cuando era joven, no viví tal cosa. Y también es de, a ver, ¿por qué dices que no viviste? Que realmente, ¿cuál fue tu adolescencia? Pues esta idea enfrascada de que la adolescencia es estar saliendo a cada rato, tener un montón de amigos, tener tu grupito que te puestan en el Pinterest, o sea, no es así. No, hay que tener claro que no es así. Cada quien vive su adolescencia de esta forma. Hay adolescentes que su adolescencia se redime a los videojuegos, estar en casa, escuchar música y de ahí está súper bien. Eso es un concepto de felicidad para ellos, eso los llena a ellos. Pero por estas ideas que tenemos marcadas, también junto con estereotipos, hace que cuando de repente recuerdas y dices, es que no viví esto, no viví aquello, no viví esto, no hice aquello, tienes como este remordimiento que te hace sentir como que no has vivido o que no eres suficiente. Y eso tenemos que tener en cuenta que eso puede llevar a una depresión por esta misma sensación. Lo cual es un poco triste. Si lo piensan así, es sumamente triste el que una persona llegue y te diga, es que yo no he vivido. Y simplemente por dejarse llevar de sus estereotipos. Es demasiado triste. Yo tengo una pregunta a partir de lo que usted está comentando. Me dice entonces que hay ya una idea de felicidad o una idea de vivir feliz o de hacer lo que se quiere sin la necesidad de ser influenciado. ¿Cuál es esta? Porque si nosotros vivimos pensando que ir de fiesta y enfiestarnos, eso tal vez es el vacío existencial que queremos llenar. ¿Qué nos dice que el quedarnos a leer en casa, estudiar una carrera universitaria, no es justamente también una parte de lo que te influye en la sociedad y la cultura? El que debas estudiar una carrera universitaria, el que debas tener un título, trabajar. ¿Acaso eso no también forma parte de aquello que te están arrojando y te están diciendo que debe ser porque para eso serás feliz? Sí. Yo no digo que no, o sea, yo di mi ejemplo obviamente de que normalmente es este estereotipo, ¿no? Por ejemplo, las típicas películas americanas que ponen así como el adolescente es el que, o sea, no sé si quiere Karate Kid de un ejemplo. Muy bien, ajá. Me refiero a ese tipo, ¿no? Es como estereotipo que manejan más que nada las películas, es como un poco raro. Porque no tiene que ser así, también como usted dice, nos manejan la idea de que para ser feliz tienes que tener una universidad, tienes que tener una carrera, tienes que tener un trabajo, tienes que tener, de este trabajo tienes que ganar dinero, después tener una familia, y eso. Te lo manejan ya casi como si fuera tu ciclo de vida, ya realmente no es como si fuera algo que tenga que ser, ya es como tu ciclo de vida. Pues yo quería comentar que igual también influye mucho, bueno, supongo que sí es cierto que nos vemos también muy influenciados por lo que toda la sociedad nos dice, los estereotipos, las películas, el internet y todo eso, pero creo que también es como muy decisión propia si decidimos seguir con eso y si seguir con esos estereotipos o si decidir hacer completamente lo contrario y hacer cualquier otra cosa menos, no sé, que yo prefiera mejor, en vez de estudiar, irme a viajar por el mundo porque creo que eso es lo que me va a hacer feliz y al final de cuentas también es como que es lo que queremos, como lo que tú decías, que hay gente que su adolescencia la vive encerrada jugando videojuegos y ya, pues está bien, es lo que les hace feliz, es lo que les gusta, o sea, también es como muy de cada quien, como qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les gusta, entonces eso también influye mucho. Y hay otras personas que sí, debido a la presión, pues sí se ven como de que no, pues es que voy a conseguir una carrera, un título, una maestría, me voy a casar, voy a conseguir un trabajo y así va a vivir su vida, como en una, como muy algo muy típico, como algo que nos plantean siempre en las películas y todo eso, pero también es, obviamente puedes salirte de ese esquema con sus consecuencias. Si no quieres estudiar, entonces ve a hacer otra cosa, pero ¿qué vas a hacer? Si quieres viajar, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer mientras viajas? ¿Quieres aprender? ¿Quieres conocer? Eso también seguir como tus propios instintos de qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que te va a hacer feliz, tiene como sus propias consecuencias, pero es como depende de cada quien si quieres afrontarlas o prefieres irte por la fácil, a la ligera y ya así como de no, pues me voy a la segura y voy a estudiar una carrera y voy a
no sé, presentar para una universidad que me va a dar becas. O sea, sí, y cuando yo lo que en realidad quiero es viajar y conocer. ¿No? Es como también mucho de cada quien, de la percepción que cada quien tenga de lo que quiere hacer en su vida. Y al final, con lo que dijiste, que hay gente que dijo que, bueno, que dice más bien que, no, pues es que yo no viví. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Te dejaste llevar por lo que los demás te dijeron? ¿O decidiste simplemente callarte y seguir con tu vida normal sin hacer ninguna especie de cambio, sin seguir con lo que tú querías o lo que tú considerabas que era lo que te nacía hacer, ¿no? A veces también yo creo que es porque nuestros papás nos dicen, ¿no? Por ejemplo, si queremos estudiar una carrera y esa carrera a ellos no les parece, es como que ellos nos dicen, no, es que esta carrera no está bien, y es ahí donde viene esa inseguridad de nosotros. Pero pues al final de cuentas, yo digo que pues ellos ya vivieron su vida, la vivieron a su manera, nadie les dijo, sabes qué, tienes que hacer esto y el otro. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida a nuestra manera, obviamente todo con límites. Y pues yo creo que no es de que, sabes que estar haciendo caso a las críticas, porque al final de cuentas la gente siempre te va a juzgar, siempre te va a decir, y como decían, todo depende de uno mismo. Si uno quiere esa carrera y es nuestra felicidad, al igual como decía el profe, no todo es fiesta, no todo. ¿Por qué? Porque si tú quieres enfocarte en solo estudiar, es tu felicidad. Entonces, entonces tu felicidad tiene que ser a lo que te tienes que enfocar, no importa lo que tengas que hacer, simplemente que todo depende igual de uno mismo. Como que no le puedes echar la culpa a los demás de tus desgracias. Es como, tú tomaste esa decisión porque tú quisiste y porque sabías que podía pasar esto y esto y esto. Aquí hay que, igual, justamente como un poco aportando algo, al final de cuentas la felicidad, queramos o no, es algo aprendido. O sea, a pesar de que puede ser muy criticado todo lo que vemos en redes sociales, es como nos vamos formando y nos vamos haciendo conceptos de felicidad. La felicidad es algo social también, de alguna manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahorita que mencionaste muy bien a Aristóteles, en ese caso hay una parte que Aristóteles remarca también, que es la experiencia. Es decir, es que experimentar los diversos modos que me parece o que me han dicho de que es la felicidad, y entonces a partir de esa experimentación uno va cuadrando cuáles sí competen de alguna manera a mi persona y cuáles no me hacen feliz, aunque a otros les puedan hacer feliz. Y como bien dijo también Alondra, con límites, porque justamente está el límite de las otras personas, ¿no? La felicidad es algo común y no puedo andar buscando nada más como mi propia felicidad todo el tiempo. Y de hecho, para Aristóteles la máxima felicidad es la felicidad en comunidad. Cuando un mayor número de personas de alguna manera alcanzan ese grado de felicidad, entonces se va como retribuyendo. Entre mayor número de personas, más individuos obviamente felices y más capacitados de alguna manera para alcanzar esa noción de felicidad, digamos, que le va a cada persona, ¿no? Entonces, es como bien remarcaste en tu ensayo todo el tiempo, es un trabajo constante. Lo que decías de la virtud es todo el tiempo estar viendo qué va con mi vida, qué no va con mi vida, porque algunas cosas sí las tengo que tomar, otras vale la pena desecharlas, y entonces así va uno construyendo, pues, de alguna manera la noción de la felicidad, ¿no? Entonces, hacer el bien en virtud de hacerlo, nada más, ¿no? Sin lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Sin esta cuestión del arrepentirse o de repensar tus acciones, sino que justamente estás actuando porque estás practicando la virtud. En este caso, la virtud de la honestidad, ¿no? Y de pronto eres honesto, pero tu honestidad va enfocada porque eso es así y no tienes ni un pro ni un contra, simplemente actúas en consecuencia a esa idea, ¿no? En cambio, si tú actuaras haciendo el bien, pero pensando en ese arrepentirte, ¿no? Como lo que decíamos del ejemplo de la cartera, no encuentras la cartera y si la regresas, pero estás dudando en hacerlo, ¿no? Ese sacrificio que hiciste de decir, bueno, es que yo necesitaba ese dinero, pero al final hice lo bueno, para Aristóteles va a decir, eso no es el bien. El bien y la felicidad van de la mano en acción de la virtud, del justo medio. Hay otros elementos que te ayudan a encaminar a esto, que es la amistad. Por eso, para eso la felicidad es en común a todos. Y justamente a partir de ellos, por eso que la amistad para él se vuelve muy importante, porque es aquel empujón que te va a ayudar a actuar de esta manera. Y bueno, hay muchas películas que se pueden ver desde ese punto de vista, como en Toy Story, ¿no? Buzz Lightyear y Woody, ¿no? Es una amistad aristotélica ahí, porque Woody orilla a Buzz a darse cuenta de la realidad y de que no es un juguete, de que es un juguete, que no es un súper, ¿qué es? Astronauta espacial, ¿no? Entonces, también me gustó mucho su trabajo. María Paula enfoca mucho esta cuestión de la práctica de las virtudes. No amaneces siendo una persona virtuosa, sí, tienes que practicarlo, tienes que trabajar en ello, tienes que trabajar en tu felicidad. No puedes aspirar a ello y solamente quedarte sentado y decir, reprobé porque el maestro me reprobó. No, sí, es porque no te esforzaste lo suficiente para poder pasar la materia. Y hay que analizar todo eso.
Pero bueno, gracias María Paula. Y creo que esto también va muy de la mano, lo que mencionaba de las redes sociales, con otro sentimiento, con otra emoción, que justamente no vincula la felicidad, ¿no? Esta cuestión de compararse con el otro, de envidiar al otro, te orilla casi siempre a el otro polo, que es como el rencor, como el odio, del yo por qué no puedo ser así, o yo por qué no puedo eso, o por qué estas acciones me afectan, de tal manera que si la felicidad puede ser controlada, significa que el odio y el rencor también. Y bueno, para eso nuestra compañera Yareli, de primer semestre, pues también nos va a platicar un poquito de este tema. Bueno, como ya lo dijo el maestro, yo soy Alondra Yareli Pérez Ortega, soy de primer semestre y mi tema es sobre el odio. Voy a tratar los puntos, qué es el odio y si se puede controlar o no se puede controlar. Y bueno, para mí el odio creo que empieza desde las cosas más pequeñas, porque una persona nos hizo daño, ya sea que nos lastimó emocionalmente o sexualmente. Entonces es ahí donde viene nosotros ese rencor y ese odio que nosotros tenemos hacia esas personas. Entonces, ¿cómo se podría manejar? Se podría manejar empezando más que nada analizándonos nosotros mismos, porque a veces el odio viene igual hacia nosotros mismos. Como lo comentaba mi compañera, de que decía, es que otra persona quiero ser como esa persona, o si viaja quiero ser igual que esa persona. Entonces como que, ¿yo por qué soy así? Vienen esas preguntas, o yo no puedo hacer esto, o yo no puedo ser así. Entonces, donde viene también el odio a nosotros mismos. ¿Cómo se podría hacer eso? Analizando nosotros mismos quiénes somos, qué nos afecta. Por ejemplo, si somos unas personas inseguras, si somos a las personas que le damos vuelta a todo, si somos unas personas, al menos si somos personas de las que les damos vuelta a todos, es ahí donde nuestras emociones es como que no nos controlamos a nosotros mismos, se podría decir. Al final de cuentas, el odio es un sentimiento que nosotros tenemos, y si nosotros lo queremos tener ahí lo vamos a tener, porque es un pensamiento igual. Entonces, al final de cuentas, a las personas no las perjudicamos en nada. ¿Por qué? Porque si yo odio a otra persona, esa persona está feliz de la vida, me haya hecho lo más mínimo o lo más máximo en lo que me haya lastimado, esa persona al final de cuentas pues está feliz de la vida, nada le perjudica, está normal. Al final de cuentas la que me estoy perjudicando soy yo. ¿Por qué? Porque al guardar odio estoy buscando una venganza, porque quiero que esa persona sufra de la misma manera en que yo sufrí, o quiero ver que esa persona esté mal. Entonces nosotros estamos con ese sentimiento ahí, con ese sentimiento de que quiero ver mal a esa persona y quiero que sufra lo que yo sufrí, para así, se podría decir, nosotros estar en paz. Y pues realmente no es así, es algo de que nosotros debemos analizarnos para ver quiénes somos y qué es lo que queremos. Si queremos seguir con eso de que quiero ver a esa persona mal, al final de cuentas no ganamos nada. ¿Por qué? Porque si esa persona la vemos mal, no va a reparar el daño que nos hizo. Lo que pasó ya pasó y quedó en un pasado. Entonces no debemos enfocarnos en un pasado que ya pasó y seguirlo ahí, porque al final de cuentas solo perjudica nuestro presente. Es como que ese pensamiento ahí está, y si nosotros queremos tenerlo ahí va a seguir. ¿Cómo podemos dejar el odio atrás? Es al menos el primer paso, empieza en decir, yo perdono a esa persona. A veces yo sé que no es fácil, podré decir, bueno, pero es que ¿cómo la perdono? O la puedo perdonar así de un día para otro. O sea, no, todo es un proceso. No es de que digan, ¿sabes qué? Hoy tengo el odio hacia esa persona y ya mañana digo, no le quiero tener odio y pues ya mañana no lo voy a tener. No, eso es mentira. Todo es un proceso que se tiene que ir llevando, ir practicando. Entonces, no es de que el odio se vaya de un día para otro hacia esa persona. Ok. No sé si quieres comentar algo más. No sé si quieres comentar algo. No sé qué Ok. No, está bien, está perfecto. Yo había comentado un poco que justamente esta cuestión del odio habría que ver cómo la estamos pensando, porque tú dices algo muy interesante. O sea, no me puedo despertar un día y dejar de odiar a alguien, ¿no? Porque es una sensación, es una emoción. Y yo preguntábamos el otro día, ¿no? ¿Y las emociones son controlables o son algo que nos desborda por completo, ¿no? Eso es algo que es interesante siempre pensar. ¿Podemos controlar o dominar a las pasiones, a las emociones, o es algo que siempre nos va a estar rebasando todo el tiempo? Porque si es algo que nos rebasa, justamente estamos imposibilitados para dejar de odiar. Estamos condenados a que si alguien nos hizo algo, odiarlo para el resto de nuestra vida.
Ahora, si es algo que podemos justamente controlar, que es algo que se puede trabajar un poco, entonces ahí sí hay formas, digamos, de alguna manera de ir pues mitigando esos odios, de ir odiando menos, cada vez como progresivamente, ¿no? Pero esa es como la pregunta, digamos, se inserta en la tradición filosófica porque en la filosofía todo el tiempo se están preguntando, bueno, ¿es posible controlar el cuerpo? ¿Es posible controlar las pasiones? ¿Tenemos algo así como una especie de alma que puede controlar el cuerpo, las pasiones, etcétera, etcétera? ¿O somos un puro cuerpo? Y como somos puro cuerpo, pues reaccionamos por instinto y entonces tenemos así como esa... No, más que nada son emociones y son pensamientos, entonces sí se pueden controlar. Okay. Porque si uno, es como yo le decía, si tú quieres tener ese pensamiento ahí de que quiero seguir odiando a esa persona, tienes ese pensamiento y la vas a seguir odiando. O sea, si tú no te dispones, más que nada todo depende de uno mismo. Si tú no te dispones a decir, quiero dejar ese pensamiento atrás y lo quiero dejar en el pasado, ese pensamiento va a seguir ahí. O sea, sí se pueden controlar, pero no es fácil. Claro. Y lo digo por experiencia y porque lo he vivido. O sea, no es fácil. Es un proceso que se lleva a cabo. A veces vuelves a decaer, vuelves a querer lo mismo. Quieres seguir odiando a esa persona. A veces vuelves a subir y decir, no quiero eso para mí, para mi vida, porque me está haciendo daño a mí. Entonces es un proceso que así como avanzas, vuelves a decaer, pero sí se puede controlar. Claro, entonces es como muy al tono igual de Aristóteles precisamente, ¿no? O sea, tanto los, digamos, Aristóteles lo llama vicio y virtud, ¿no? Y en ese sentido todas las pasiones que nos están siempre dañando todo el tiempo, es posible poco a poco, digamos, en una práctica cotidiana, irlas dejando de lado, ¿no? Así Justamente, claro. Yo quería agregar algo. También es como que si tienes como ese rencor o de esa otra persona, no es como que puedas vivir toda la vida odiándolo. Es como cuando en las películas el villano derrota a su némesis, ¿no? Y a la hora de la hora cuando lo derrota es como, ¿y ahora qué hago? O sea, es como tener un odio ahí guardado. También como tener el odio guardado y todas esas emociones mucho tiempo no es como que te ayude o te beneficie en algo. Es como alimentar más ese sentimiento de que esta persona no me cae, le deseo mal, ojalá nunca le vaya bien. O sea, también al final de cuentas, si decides o no controlar esa emoción de odio, de rencor, pues no va a servir de mucho porque puedes, o sea, si te dejas guiar por ese sentimiento de rencor y de odio, de que es que esta persona no la soporto y haces alguna estupidez como matar a la persona que te choca, por decirlo así en un ejemplo, es como, pues sí, pero luego ¿qué haces? Pues mandan a la cárcel o puede pasar incluso algo peor si uno se deja llevar por completo por todas sus emociones. Entonces también es como ese proceso de o bien intentar sanar o dejar ese sentimiento atrás y obviamente con sus recaídas, como te dijiste, que puede que de repente vuelvas a sentir como esa emoción así de que te choca esa persona, pero también al final de cuentas no es como que te sirva de algo mantener ese sentimiento porque al final, o sea, vas a amargarte toda la vida odiando a una persona que ahorita ni siquiera te topa, que ni siquiera se acuerda de ti o que no se acuerda de lo que hiciste o de lo que te hizo. Entonces también es como, pues está bien trabajar en ese sentimiento y no dejar que nos rija, pero también pensar que si lo guardamos no nos va a servir de nada tampoco. Exactamente, yo creo que más que nada debemos pensar lo que vamos a decir, porque a veces cuando estamos enojados o cuando estamos muy felices o X cosa, decimos cosas que sabemos que al final no vamos a cumplir. Entonces, al guardar el odio es como que, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente, quiero ver a esa persona mal y dices, voy a ver a esa persona mal y la quiero dañar. O sea, es un pensamiento que estamos pensando y lo estamos diciendo quizás solo por nuestro enojo, por decirlo. Y como tú dices, no sirve de nada guardar eso. ¿Por qué? Porque aunque cobres venganza, es como que te quedas, eso no va a solucionar tu pasado. Tu pasado ya pasó, no vas a solucionar lo que te hizo, lo que te dañó. Si lloras o lloras no va a solucionar nada. O sea, literalmente tu pasado ya pasó y lo tienes que dejar atrás. No tienes por qué enfocarlo en tu futuro, porque tu futuro es tu futuro y tu presente. No tienes por qué enfocarlo en eso, porque literalmente no estás ganando nada, solo te estás dañando y no te va a servir de nada si cobras venganza o no cobras venganza, porque te estás dañando a ti mismo. No habría... Perdón, es que esto me recordaba, creo que lo decía Lisette la semana pasada, que a veces creo que el odio es el ver en los otros algo que tú aspiras a hacer pero no tienes, ¿no? De ahí, pero bueno, de ahí justamente creo que va esta frase, ¿no? Que del amor al odio, del odio al amor, ahí se pasa, ¿no? Porque justamente hay como un egocentrismo ahí o narcisismo de esperar que el otro no tenga lo que tú quieres tener. Sí, pero ¿qué hecho, pasa con los niños? Esa también era una pregunta que me surge, es que están hablando así como de, es que el rencor y el odio y pasa, y yo a veces veo actuar hacia niños que se pelean jugando, Sí. se odian en ese momento, se quieren matar a golpes, y no pasan 10 minutos, y están jugando de nuevo como amigos para toda la vida.
Los niños son más racionales que los adultos. Eso es lo que yo iba hace rato, por eso dije que tenemos que analizarlos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al menos si los niños en ese momento no Se creo analizan que... a sí mismos. No creo que ellos piensen en este momento en darle vueltas al asunto. Al menos ellos están chiquitos, pero nosotros cuando crecemos es donde viene eso, que le damos vuelta a todo. O sea, es como de que, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me hicieron esto? O sea, le damos vuelta a todos. Los niños siento que en ese momento, pues si se pelean y juegan, ya al rato se les olvida y ¿Y ya. qué es mejor? No digo que es bueno ni malo, ¿qué es mejor? ¿Qué sería mejor? ¿Lo que hacen los niños o lo que hacen los adultos? Yo siento que sería mejor lo que hacen los niños. O sea, entonces vamos creciendo y nos vamos viendo tontos. Exactamente, porque los adultos es como de que le damos vuelta a todo. Y por eso mencionaba hace rato, analizar nosotros mismos. ¿Qué somos? Si somos sensibles, ¿cómo somos nosotros? O si somos una persona de la que le damos vuelta a todo. Es ahí donde viene que si le das vuelta a todo, es donde vas a permanecer eso y eso. Y como se comentaba igual, a veces nosotros podemos odiar a una persona, ¿por qué? Porque decimos, esa persona me cae mal, o no sé, podría decir, maestro me cae mal. ¿Otra vez? Pero ¿por qué? Porque a veces el maestro tiene algo que yo tengo y es algo que a mí no me parece, pero yo lo tengo y es algo que yo estoy odiando, que digo, ¿por qué el maestro es así? O me cae mal como eso, no sé, habla mucho o juzga mucho, pero quizás yo... Claro, sácalo todo. Pero quizás yo soy así, o sea, a eso es lo que iba. Que a veces también de eso viene, que nosotros podemos ser así y por eso nos reflejamos en esa persona. O sea, literalmente es nuestro reflejo de que nosotros somos así y por eso mismo odiamos a esa persona de que es que tú eres así, pero realmente no nos damos cuenta que nosotros somos igual. Y nada más como para acotar, nada más un comentario final para esto y ya adelante, maestro. Justo esta cuestión del Día de la Filosofía creo que nos ayuda bastante a tener en cuenta que la materia nos ayuda mucho a reflexionar y desarrollar mucho razonamiento crítico. Y como decía el buen Aristóteles, jamás expreses nada estando bajo el yugo de las pasiones, porque las pasiones están nublando tu razón. El odio, la felicidad, ¿no? La alegría, la indiferencia, qué sé yo. Porque a partir de ello es cuando nosotros no nos percatamos de lo que estamos haciendo, lo que estamos supuestamente razonando. Nuestro proceso de razonamiento es ese. Entonces, creo que acá y posiblemente el razonamiento podría ayudar, ¿no? A la superación del odio, al razonar, no darle vueltas en términos de no llegar a una finalidad, sino darle un análisis, darle una Razonarlo vuelta. más que nada para nosotros mismos, ¿no? Para Y para el beneficios otro, hacia nosotros. y para el otro, al final de cuentas, porque quien le está afectando es el otro, ¿no? También es un afectar de afuera para usted. No solamente empieza es como más que nada en afectarnos nosotros. ¿Por qué? Porque más que nada nosotros somos los que estamos buscando la venganza. Entonces usted me dice que puede odiar a una persona sin conocerla. En ese momento yo le puedo decir de un hombre así, Jorge. Usted No, dice, se lo podría odio. decir no, convivirla. Por ejemplo, ahorita que usted y yo Entonces le estamos afecta conviviendo, de afuera. es como de que el maestro ya es así, o sea, ya salió una conversación de que no me pareció lo que dijo Ok. y ya, o sea, es así de que... Pero el punto es que entonces empieza de afuera, no de adentro. Ajá. Ese decía que empezaba de adentro. Ah. Pero bueno, ya, eso sería Sí, el resto. o sea, justo mero en esta cuestión es como, hay una forma adecuada del odio. Porque, a ver, o sea, no es lo mismo que odie a alguien porque me está haciendo un daño continuo, porque lo tengo ahí y que es muy difícil que yo me quitara esa emoción, a odiar a alguien porque me cae gordo que está en internet. Entonces, ¿hasta qué punto también el odio es una emoción completamente natural y hasta, pues no sé, un mecanismo de defensa quizá, pero que refleja de nosotros mismos o de nuestra sociedad, si lo quieren ver así, que la gente se odie a través de medios digitales? Más que nada, por ejemplo, decía, comienza de lo más mínimo a lo más máximo. O sea, si una persona es de que te cae mal, no es de que quiere decir que ya la vas a odiar en buscar venganza, porque solo te refleja a ti mismo. Claro. Más no estás buscando una venganza de que, ¿sabes que quiero cobrarle la venganza o así? En cambio, cuando una persona te lastima, ya sea emocionalmente o sexualmente, es como de que ya te está lastimando mucho más, es algo que un recuerdo que tienes y le das vuelta y a fuerza quieres cobrar eso o que esa persona sufra igual de la misma manera. O sea, es como que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque por lo más mínimo, no es de que digas, ya me cae mal y ya por eso voy a buscar venganza. O sea, no tenemos por qué buscar venganza en ese aspecto, porque solo te está reflejando, o sea... Okay. Eso Pero, como que dices, me cae mal porque pues, quizás me representa a mí, claro. pero no te está lastimando ni emocionalmente ni sexualmente. Esa es la diferencia. Entonces, el odio, digamos, odio como tal, sería una emoción donde hay un daño directo, donde hay alguien nos está afectando de tal manera,
o sea, alguien nos afecta de una manera directa y nos está dañando, ¿no? Eso sería odio entonces. Más que nada también de cómo somos nosotros como personas. Porque a veces se podría decir que cuando comienza de lo más mínimo y que tú dices que esa persona tiene esto y yo no lo tengo y empiezas a envidiarle y empieza ese rencor y ese coraje hacia esa persona, a veces también la quieres lastimar. O sea, porque me ha tocado casos de que dices que esa persona tiene lo que yo no tengo, quizás yo no puedo hacer eso y esa persona lo está haciendo. Y quieres buscar para que esa persona fracase, para que esa persona... A veces más que nada depende de cómo somos nosotros mismos. Por eso es que yo decía, analizarnos de cómo somos y qué es lo que nos afecta. Ok, lo pregunto un poco porque fíjense, hay algo muy curioso de algunos autores o de gente que estuvo, por ejemplo, en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y hay un autor en especial que se llama Primo Levi. Y él pone una tesis muy interesante que es que al final el odio real es insuperable. Es decir, ¿cómo superar o cómo no odiar cuando te tuvieron en condiciones infrahumanas, en un lugar casi a punto de... O sea, donde era un miedo constante a que te iban a matar, te estaban castigando todo el tiempo, maltratando, etcétera, etcétera. Y el Primo Levi se termina suicidando. Pero la tesis un poco que pone él es que hay emociones, como el odio, que son ya insuperables. O sea, el odio real, no el odio que puede ser envidia o puede ser... El odio real para Primo Levi es insuperable. Ni siquiera es articulable en un lenguaje. Es una emoción así tan primitiva que nos rebasa por completo y ahora sí es antiaristotélicamente. Sí, dice, es lo que ese tipo de cosas no se superan porque son emociones ya que nos van a, dominan por encima de todo. Entonces él jamás perdona, digámoslo así, el haber estado, no supera jamás el haber estado en los campos de Sería más como una interpretación o una pseudointerpretación platónica de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la felicidad, es como la aparente felicidad, las redes sociales y todo esto. Es un aparente odio lo que sientes en el rencor del que el otro tiene lo que tú no tienes, o de que tal vez el otro tiene algo que tú tienes que no te gusta. Entonces son como cuestiones aparentes, pero entonces bajo esta teoría, bajo esta tesis de que existe algo insuperable, tanto hay una felicidad última como hay un odio insuperable, entonces la pregunta caería en qué momento nosotros realmente estamos sintiendo odio, ¿verdad? Lo que sentimos tal vez es simple y sencillamente un momento de enojo o de envidia, simple y sencillamente, y no envidia de la buena ni de la mala, porque no existe eso. Si envidia es envidia. Es que da risa, ¿no? Es que envidia de la buena, es envidia. Yo tengo una pregunta más que nada acerca de algo que tú has mencionado, que es sobre el perdón. Y mi pregunta realmente es, ¿en el odio realmente existe el perdón? Claro. ¿Sí podemos perdonar cuando sentimos odio? A mi parecer yo pensaría que no. Porque en el caso de que tú consideras una relación sexual, dudo mucho que la persona que haya sido sexualmente diga, ay, voy a perdonar a la persona que me hizo eso. No, en ese caso yo sentiría, o en general sobre el odio, siento que el perdón no existe. Porque realmente, ¿por qué vas a perdonar a una persona que te dañó? ¿De qué la vas a perdonar? ¿Perdón, te perdón porque me hiciste daño? No, a mi parecer no es así. Porque más que nada, tú me hiciste daño, ¿por qué perdón? ¿Por qué tengo que hacerlo? No sería perdón, sino más que nada dejarlo atrás, porque al menos tú vas a querer vivir con ese recuerdo siempre. Yo sé que no que podrás perdonarlo, pero no podrás olvidarlo, o sea, pero tienes que irlo dejando atrás. ¿Por qué? Porque si tú sigues con eso, obviamente si sexualmente vas a decir, no voy a perdonar a esa persona, o sea, porque no, pero simplemente tienes que dejarlo atrás, porque no tienes que ir con ese pasado en tu presente, porque ya pasó y solo te estás lastimando tú mismo. Sí, o sea, dejarlo en el pasado es entendible, pero a lo que vuelvo, realmente siento que la palabra perdón en el odio no hay cabida para ella, porque como te repito, está bien en lo que tú me dices, de dejarlo atrás. Al final las cosas que ya pasaron, solo queda superarlas. Suena cruel, pero es verdad, hay que superarlo. Porque como decía mi compañera Paula, no te puedes quedar con ese odio todo el tiempo. Te amargas tú solo porque la otra persona ni siquiera va a estar pensando en lo que te hizo. Te hizo un daño y ese daño ya te lo hizo y ya, él siguió con su vida. Y a ti, bien, gracias. Pero más que nada es esta idea de que para mí el perdón no existe, porque ¿de qué perdonas a la persona? ¿Cómo la perdonas? ¿Cómo se supone que deberías perdonar a alguien en este aspecto si la estás odiando? Realmente, si lo vemos en un aspecto, la otra persona te debería pedir perdón a ti por el daño, no tú a la persona. Exactamente, a eso vamos. Cuando esa persona da el primer paso y te pide perdón, tú no le vas a decir que no. O sea, ya depende de ti misma. Si tú quieres seguir con eso, le vas a decir que no y vas a buscar venganzas. Pero si esa persona te pide perdón y tú aceptas esa disculpa, es porque estás dejando atrás. O sea, desde ahí empieza el primer paso que tú quieres dejarlo atrás. O sea, no puedes seguir que si yo o sea, que una persona te lastime sexualmente y que te pida disculpas,
O sea, desde ahí va el primer paso, que esa persona te pida. O sea, yo sé que nosotros no debemos de disculparnos de nada, ni de perdonar de nada. O sea, simplemente que si esa persona da el primer paso, tú aceptar esas disculpas. Pero entonces si la otra persona no da el primer paso, entonces nosotros no podemos darlo, porque así suena, es un poco lo que dijiste. Pero yo pensaría que aunque la otra persona te haya agredido y no te pida disculpas, porque sabemos que es casi imposible que una persona que te agreda te pida disculpas. Es como Es que es un pedirle pensamiento peras que al horno. nosotros tenemos. Por ejemplo, si él te hizo daño, tú vas a decir, es algo que no puedo perdonar. O sea, desde ahí viene que nosotros decimos, no te perdono. O sea, porque aunque no te pida disculpas, tú dices, jamás lo voy a perdonar porque me hizo esto. Aunque sea un familiar, un desconocido, o sea, lo que sea, dices, jamás lo voy a perdonar porque me hizo esto. O sea, es donde viene. No tienes tú de qué perdonarlo, pero tú dices, jamás te voy a perdonar. O sea, ¿por qué? Porque tú lo tienes que dejar eso. O sea, aunque esa persona no te lo pida, tú lo tienes que perdonarlo. Porque viene de nosotros mismos el decir, no te voy a perdonar. O sea, si te lastima, es donde viene de nosotros mismos al decir, no. No sé si alguien Yo te- quiero comentar nada más algo. Ok. No, perdón. Que como ustedes nos dicen, ajá, si la persona que agredió no da el paso, tú tampoco lo puedes dar. A mi parecer es más como, ok, me estás pidiendo perdón, pero ¿y si yo no te quiero perdonar, qué pasa? A eso es lo que ¿Qué yo voy a hacer si tú no me pides perdón? Yo me voy a quedar ahí llorando toda la vida. Siento que eso es lo que tú tratas de explicar, que es, ok, ya me dañaste, gracias, yo voy a seguir. O sea, lo que siento que tú estás tratando de decir es, ok, yo ya me voy. Yo ya no quiero seguirme estancando ahí, yo ya no quiero seguir con ese pensamiento, muchas gracias, yo voy a seguir con mi vida. O sea, eso es lo que yo haría, o bueno, lo que yo siento que debemos de hacer con ese odio, porque es como dice el profe, si es, por ejemplo, lo de los campos de concentración, no sé, vi un video, recuerdo que era una abuelita que decía que mataron a su hija, a sus nietos y a su esposo. Entonces la señora vivió todavía para contarlo y decía que no era como, ay, perdón, como decirle perdón o decir, es que te perdono, Hitler, porque mataste a mis 3 hijos. No, o sea, es de, pues, Más que nada no es Gracias. decirlo, sino sentirlo. ajá, o sea, es sentirlo y estar dejarlo bien contigo pasar. misma. Exactamente. Bueno, pues de todas formas, bueno, es un tema que da para mucho y que obviamente todos vamos a tener una correspondencia diferente. No sé si alguien de los chicos de tercero quiera participar, comentar algo. Sí, pero... Yo creo que el perdón, más que buscar perdonar a otra persona, es algo interno, como la felicidad. Entonces, hablando de experiencia propia, cuando a ti te pasa algo, digo, a mí nunca me han abusado, pero de repente algo te hace daño a ti, a veces lo difícil no es la otra persona, es como el sentimiento de cómo fui capaz de yo ponerme en esa situación. Eso es lo doloroso, cómo yo me dejé, y por eso es, cuando tú vas a terapia, a ti te ponen a empezar a perdonarte a ti mismo, a la otra persona no. Porque en el momento en que tú, bueno, personalmente cuando tú te perdonas a ti mismo, es cuando empieza la empatía, y se empieza a entender. Digo, por ejemplo, Hitler hizo algo monstruoso, ¿no? Esto no, yo creo que nadie lo va a perdonar, pero empiezas a entender, ok, ¿por qué Hitler hizo eso? ¿Por qué tenía esta creencia? ¿Dónde viene esta creencia? Porque, bueno, también Hitler era una persona frustrada, digo, todo lo que le pasó con la Academia del Arte. O sea, tú empiezas a entender a partir de tú entenderte a ti mismo, es como la felicidad. Entonces, es lo malo que las redes sociales te ponen como una imagen de, ok, esto es ser feliz, cuando lo peor es que esa persona quizás está siguiendo a alguien más, y así se va, es una cadenita. Entonces, eso es lo que yo pienso, que es todo lo que están hablando es puro trabajo interno, y que, ¿cómo te llamas tú? Yareli. Cuando estabas explicando de lo de los niños, yo siento que el racionalizar las cosas, de ahí mismo viene el aprendizaje. Entonces sí se me hace erróneo decir no voy a racionalizar. El problema es cuando te excedes y te dejas llevar, porque me ha pasado me pasó el otro día que estaba yo intentando pensar en algo y lo racionalicé hasta el punto en que casi empecé a caer en una crisis existencial. O sea, ese es el problema, el no saber balancear las cosas. Es que a veces
nosotros nos dejamos que el odio nos controle, y siento que no es así. Para todo, abarca en todo. Nosotros debemos controlar las cosas y no dejar que ellas nos controlen. Es, por ejemplo, cuando decían, es que esa persona se droga, o sea, tú debes controlar las drogas, no dejar que ellas te controlen. Así mismo con el odio. Tú debes de ver hasta qué punto quieres llegar y hasta dónde quieres llegar, y no dejar, porque el maestro lo mencionaba, a veces el odio es cuando ya no puedes y ya no puedo perdonar, o ya no puedo porque ya estoy muy excesivo, porque el odio se apoderó de ti, de todo tu cuerpo. Entonces, o sea, es controlar nosotros mismos y no dejar que el odio nos controle a nosotros. Pues sí, pero bueno, yo quería entrar más en el tema de la... No sé cómo explicarlo, de la empatía, porque es como cuando te empiezas a entender que tú tienes tus mismos problemas. Puedes empezar a ver cómo los demás... Es como, yo lo veo así, todos nosotros tenemos ciertas creencias bases que van influenciando inconscientemente cómo actuamos. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando a mí alguien me hace daño, me insulta o me llega a agredir o me abusa, es como, ok, yo me perdono a mí misma por haberme yo puesto, y no poner un límite, pero también siento que tampoco puedo culpar al 100% a la persona porque está actuando inconscientemente. A veces creemos que todos tenemos como el libre albedrío, y sí lo tenemos. El problema es que es el inconsciente, ¿no? Que nos está influenciando, pues, sin nosotros saberlo. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de personas violentas pues son personas que crecieron, por ejemplo, en ambientes tóxicos, o gente que es violenta físicamente, violenta verbalmente, o gente que, por ejemplo, violadores, usualmente son personas que también los violaron. Entonces, yo siento que a veces el odio, además del sentimiento, yo lo veo como una herramienta de autoconocimiento y de aprendizaje. Y eso es todo lo que quiero decir. Ya no sé qué decir. No pasa nada. Creo que, como estábamos diciendo hace unos momentos, el tema es muy extenso. Creo que tendríamos que analizarlo más a profundidad, y que, bueno, la subjetividad siempre nos va a llevar a las propias experiencias. Pero algo que mencionó su compañera es que es una parte del aprendizaje, es una cuestión de libertad también, y esto nos lleva al siguiente tema que te corresponde a la compañera Mayra, de quinto semestre. Bueno, mi nombre es Mayra Lizeth Bandana Mejía, y el tema que les voy a intentar explicar hoy es la bondad humana desde la perspectiva de Rousseau. Primero que nada, ¿quién es Rousseau? Rousseau fue un filósofo y escritor del siglo XVIII, y pues el siglo XVIII nos lleva que está en su auge completo la Ilustración. Con esto podemos decir que él estaba muy preocupado porque veía que en su entorno las personas no eran libres, lo podemos decir así, porque estaban en que todas estaban trabajando, todas tenían que estar en la fábrica, todas tenían que estar en casa, otras atendiendo a los hijos, o sea, papeles muy marcados que nadie se podía salir de ahí, y si no, te castigaban. Entonces, aquí lo trasladamos a la realidad. ¿A quién no nos gustaría vivir como, no sé, La Roca, como Kylie Jenner? O sea, diciendo de que me van a dar lujos, voy a ser el centro de atención de todas las redes sociales, nadie me va a odiar, todos me van a amar. Ese típico de que eres una estrella y todos te van a admirar. Para Rousseau eso sería una vida un poco esclavizada, porque al final están a la perspectiva de todas las personas. O sea, si hablan y se equivocan, ya, se equivocó, no sirve esto. O sea, estamos olvidando que son personas. O sea, no por el hecho de ser una estrella de Hollywood o estar en todas las películas de Marvel, no sé, se me ocurre, dejan de ser personas. O sea, tienen necesidades, tienen emociones, tienen que sacar sus sentimientos, son personas, y eso es lo que yo les vengo a decir, o a lo que yo traté de reflexionar, que es que la gran mayoría de personas se enfrasca en ciudadano moral de decir, si el Estado lo dice, yo lo voy a hacer y yo voy a hacer así. Y Rousseau pone esta comparación, que
existe el buen hombre moral y el ciudadano moral. El buen hombre moral significa que actúa por convicción, o sea, dice, yo voy a ayudar porque yo quiero ayudar, no porque las otras personas me están diciendo que tengo que ayudar a los pobres. O sea, yo lo hago porque eso es lo que yo quiero, eso me hace ser yo, eso es lo que me caracteriza y no voy a hacer lo que los demás me digan. También dice que las ciencias y las artes, él lo maneja como la cultura. Las ciencias y las artes en conjunto le vamos a llamar cultura. La cultura nos hace ser esclavos. ¿Por qué? Porque de la cultura nace el Estado, nace toda la sociedad, nacen los grupos sociales y eso es a lo que estamos esclavizados. Él dice que el Estado fue un, ¿cómo poder decirlo? Un invento erróneo o una creación errónea de nosotros, porque nos esclavizamos nosotros mismos, o sea, nosotros le dimos poder a una persona y esa persona nos esclavizó. Entonces, Rousseau dice que nos pueden atar mejor por medio de pensamientos que por medio de acciones. O sea, por ejemplo, dice que, cito, un déspota imbécil puede obligar a sus esclavos con unas cadenas de hierro, pero un verdadero político ata mucho más fuerte por la cadena de sus propias ideas sobre las flojas fibras del cerebro que asientan una base inquebrantable de los imperios más sólidos. Esto es lo que les digo, que por ejemplo acaban de pasar las elecciones, todos nos fuimos por, no sé, por el PRI, porque él dijo que iba a componer las calles, que nos iba a dar luz, que iba a hacer esto, y todos, pues no es cierto, o sea, pero quiere llegar a este punto de que el habla es mucho más convincente que te lleven a la cárcel y te pongan una cadena y te digan, ahí te vas a quedar. O sea, el Estado trabaja por medio de ideas. Te dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a subir 1,200 pesos de sueldo, pero vas a trabajar todos los días, de lunes a domingo. ¿Te parece? Y tú, voy a trabajar todos los días, porque me van a dar más, 1,200 más. Y no te estás dando cuenta, y no te estás dando cuenta que lo que están haciendo en realidad es esclavizarte mucho más. Y hay un cuento que leí que se llama La Ley del Talión, que creo que narra muy bien esto de que la sociedad nos corrompe y por eso mismo es que no somos libres. Se llama La Ley del Talión. En resumen, es el cuento de un criminal que sale de la cárcel y toma como rehén a una familia cualquiera, de un barrio. Y están los policías, está todo, y llega el padre de familia del trabajo. Pero como que no se da cuenta o no reacciona y los policías no lo quieren ayudar. O sea, él dice, es que ¿dónde está mi familia? Es que necesito verlos, es que está mi hijo, está pequeño, mi esposa, y los policías no lo dejan hablar con ellos. Y entonces es cuando él empieza a actuar igual que el criminal. Pregunta dónde está la dirección de la casa del criminal, que supuestamente estaba cerca de ese barrio donde estaban. Lo llevaron a esa casa y ahora él tomó como reina a la familia del criminal. Entonces es como lo que hace el criminal lo hace el señor. No recuerdo el nombre del señor, pero el criminal se llama Ogoro. Entonces él toma como reina a la familia de Ogoro y el señor Ogoro tiene a la familia del señor. Entonces todo esto termina en que se matan mutuamente, matan al niño, destrozan a las esposas y pues se terminan matando ellos, sí, solos. O sea, se comunicaban por medio de un radio, creo que estaba un radio, no sé cómo se llama, un transmisor que estaba de esa casa a la otra casa. Entonces por medio de eso se comunican y se terminan matando los dos porque uno hace lo que el otro hace. Entonces ahí es donde dices, pues es que sí es cierto, o sea, no de esa manera tan drástica de decir, si él se muere yo me voy a morir, pero sí hacemos lo que la sociedad nos dice y es ahí donde no somos libres. O sea, por ejemplo, no sé, las modas.
un ejemplo muy claro. Están de moda los, no sé, ¿qué está de moda? ¿Qué tenis están de moda? Bueno, están de moda los Vans. Tú quieres tener unos Vans porque están de moda y yo quiero unos Vans. Y y entonces de eso se trata el pensamiento de Rousseau, pero también creo que es muy extremista, porque dice que para que todos seamos libres tenemos que actuar en bien de las otras personas. O sea, mi acto tiene que beneficiar a todos. O sea, de que si yo voy a comer, esto tiene que beneficiar a todo el mundo, a todos. No vas a hacer distinción nada más en América, nada más en China, a todos. Y entonces es ahí donde no estoy tan de acuerdo con su pensamiento, porque también somos individualistas. O sea, actúas por tu bien y por el de los que están a tu alrededor, pero no, siento que no podríamos actuar de esa manera, de decir, lo que yo voy a hacer va a beneficiar a todo el universo. Y pues, en pocas palabras, eso es lo que les iba a exponer. No sé, alguien que quiera comentar algo, digo, antes de que, porque luego acá ya ven cómo se pone. ¿Alguien quisiera agregar algo? Acá alguien se escucha la voz. ¿Quién dijo que no quería unos Vans? No, es que yo opino que es cierto, no estoy de acuerdo también con el pensamiento que él tenía. Creo que no, nada más porque tú haces algo bien, todo va a estar bien. O sea, es cuestión de pensamientos. Igual alguien puede pensar que sí está bien eso, que yo hago algo bien y hasta todo bien. Creo que comparto el mismo criterio que tú. ¿Y el más? Pues nada, yo creo que la verdad, escuchando todo lo que nos vas platicando de Rousseau, pues vale la pena revalorar a Rousseau, porque personalmente no le tengo mucha estima, pero con lo que vas contando un poco me hace pensar muchas cosas, ¿no? Esta cuestión de cómo justamente la cultura es el inicio de la esclavitud, ¿no? Eso es bastante interesante y polémico, porque generalmente tendemos a exacerbar la cultura y la ciencia como una forma de progreso, como una forma de moral incluso, cuando la tesis de Rousseau es justamente todo lo contrario. Es precisamente por la cultura y la ciencia es que estamos sometidos y lo que menos tenemos es libertad, ¿no? Sí. Eso es una tesis que es bastante como contraintuitiva, porque digo, generalmente el discurso es el contrario, pero sí es verdad que cuando lo empiezan a revisar, es verdad, entre más avances tecnológicos hay, más sometidos estamos de alguna manera a tener que estar cumplimentando ciertas cuestiones, ¿no? Entonces creo que eso es un tema que puede debatirse bastante actualmente. Y hay otra cosa que pusiste, la cita del tirano imbécil y el tirano inteligente, que justamente eso lo van a volver a poner, digamos, en el siglo XX algunos filósofos van a invertir. La idea normalmente es que el cuerpo es la cárcel del alma, no es como la visión tradicional. Bueno, ellos filósofos lo invierten y dicen un poco algo como, no, la mente es la cárcel del cuerpo. Porque justamente a través de nuestra programación mental, por decirlo así en términos muy vagos, es como también nuestro cuerpo elige formas de sentir, o bueno, se programa para sentir ciertas cosas, para manifestar ciertas actitudes, y entonces el primer gran, digámoslo así, la primera gran muralla de la libertad es mental, es decir, es la configuración de nuestra propia cultura quien nos impide la libertad en un primer momento y no el cuerpo como se veía de manera clásica, ¿no? Entonces eso es bastante interesante, nuestra configuración mental finalmente es parte de la cultura, por decirlo de esa manera, ¿no? Eso me gustó mucho. No sé, pero no sé, es una tesis polémica, ¿no? Sí, es que igual yo también como que Rousseau un poco quisquilloso, pero es que yo puedo pensar desde lo siguiente, y tal vez ustedes puedan entenderlo mejor porque están más adentrados en este mundo de las deidades cibernéticas. Y justo pensar que entre más tecnología, más avances científicos, crees que nos estamos encarcelando más, ¿por qué no utilizarlo como una liberación justamente del propio hombre hacia aquello, a explorar ese nuevo mundo virtual? Digo, el hecho de esclavizarnos en casa por una pandemia y tener clases virtuales,
no lo veo tan esclavizante, más bien fue como una llave, una ventana que puede abrir posibilidades a mirar hacia afuera. Ahora bien, este es el otro punto, que culturalmente hemos estado siempre en esa idea de resistirnos al cambio, ¿no? Estamos en la primaria y no queremos irnos a la secundaria porque vamos a ver a nuestros amiguitos de la primaria y te resistes al cambio. Igual en la secundaria, la prepa, la universidad, y eso sucede en muchos casos. En el sistema jurídico penal en 2008 me parece que fue el cambio, pues pasan de un sistema inquisitivo a un sistema adversarial, y de pronto los abogados que se la vivieron trabajando y litigando en un aspecto adversarial, pues se negaban a capacitaciones nuevas, estaban en una resistencia, no querían ese cambio. ¿Por qué? Porque pues estamos acostumbrados siempre a que es esa constante que nos hace sentir en el estado de confort. Nosotros como docentes, pues que a todo dar, regresar a clases presenciales con nuestro café, los chicos igual, es un estado de confort en el que ahora resulta que ya nos ponen un nuevo programa y pues nos resistimos a aceptarlo, aunque bueno, esto es como parte de esa, no sé si llamarlo evolución humana, pero sí progreso, entre comillas, tecnológico, porque también podíamos ver que no necesitamos este progreso si no fuera también causa y problema del propio ser humano. O sea, es como, ay, tenemos nuevos avances en medicina, sí, si no hubieras creado tú esa enfermedad no lo necesitaríamos. Lo mismo sucede acá, entonces creo que por ahí habría que pensarlo un poquitillo. Pero está muy bien, me gustó. Gracias. Está padre, esto de los bands. Y bueno, no sé, ¿alguien más quiera comentar? ¿No? Aquí mismo. Pues, ¿aquí mismo nadie? Digo, porque esto nos daría pie a continuar con la siguiente presentación, que es con el compañero de primer semestre igual, Kevin Aguilar, quien nos trae justo de lo que estamos hablando, de la resistencia al cambio en la educación en pandemia. A ver, Kevin, por favor. Pues, primero que nada, quería empezar, ya dijo, mi nombre es Kevin Aguilar, soy de primer semestre y mi tema es sobre la educación. La educación puede ser realmente, ahí sí uno puede pensar que se educa en cualquier lugar, que te educas con ciertas cosas que ves todos los días, y realmente estamos confundiendo el educarnos con el aprender. Lo que hacemos cotidianamente no es educarnos, sino aprender. Aprendemos, no sé, por ejemplo, a lavarnos los dientes, que son cosas que son cotidianas, que se hacen todos los días, que nosotros normalizamos y que decimos que pues, es algo normal. ¿Por qué? Porque desde siempre se ha aprendido que se tiene que hacer de esa forma. Entonces, la educación en sí tiene más que ver con, digamos, nuestro futuro. Confundimos lo que aprendemos cotidianamente en clases con la palabra educación. Sí, puede ser que nos educamos, que nos formalizamos para nuestro futuro, sí, pero realmente el educarnos es educarnos para algo a futuro. No sé, digamos, alguien quiere ser dueño de un taller automotriz, pues realmente aprendes lo que ves en la escuela, más te educas realmente sobre lo que vas a querer ser en el futuro. Entonces, realmente muchos pensamos que lo que vemos en la escuela no es completamente necesario. ¿Por qué? Porque realmente muchas cosas de las que hemos visto no las vamos a volver a ver jamás. Digamos, algunas cosas que vemos en matemáticas, algunas cosas que vemos en química, algunas cosas que vemos, no sé, en digamos, geografía. O sea, existen infinidad de materias que decimos nosotros, ¿para qué queremos aprender esto si realmente yo no voy a hacer esto en el futuro, ¿no? Y tiene cierto grado de razón. ¿Para qué estás perdiendo tu tiempo, por así decirlo, en algo que, pues, si bien puede o no puede servirte en el futuro? Porque, ok, nos dicen, sí, tienes que aprender matemáticas por el hecho de que, para que no te agarren de menso en la tienda. Sí, pero, o sea, yo he recibido demasiado de eso, y lo que yo podría contestar a eso es que realmente no llegas tú a la tienda
y te piden que le cuentes sobre una tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Realmente lo único que ves ahí, lo único que ves, por ejemplo, si vas a la tienda, son sumas y, por así decirlo, restas cuando hay descuentos, ¿no? Fracciones, cuando dices, dame un cuarto de jamón, dame medio de harina, no sé, lo que sea. Entonces, realmente, cosas que se ven, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, maybe sí en el futuro los vas a volver a ver, los vas a volver a saber, lo vas a volver a aprender, pero no toda la extensión sobre las matemáticas hasta llegar, por ejemplo, aquí al bachillerato, a la preparatoria. Realmente, pienso yo, deberían enseñarte más sobre lo que tú quieres ser, que te hagan una especie de tipo de encuesta. ¿Qué quieres tú aprender? ¿Qué quieres ser en el futuro? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué metas tienes tú contigo mismo? Uno puede decir, no, pues yo quiero ser verdulero. No, yo puedo ser... Y está bien, tú puedes ser lo que tú quieras ser en el futuro. No tenemos que vivir bajo el estereotipo de que tienes que crecer, trabajar para mantener a tu familia y darles de comer. No. Porque realmente entonces, ok, tal vez para unos es su sueño tener una familia, hijos, esposa, llevar a la casa de comer, pero para otros, digamos, o sea, puede que por ejemplo yo quiera ser músico, que quiera yo tocar música, cantar, y pues me pueden estar muchos en contra diciendo, no, que eso no te va a dejar dinero para comer, nada, y o sea, yo podría contestar, ¿y por qué yo quiero comer si yo estoy viviendo de mis sueños? Yo estoy viviendo de lo que yo quiero ser. Entonces, realmente, nuestro primer apoyo viene desde nuestra casa, nuestros padres, porque muchos dicen, yo quiero ser lo que mi papá es. De niño, yo puedo decir por experiencia que yo siempre dije, quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá, quiero ser como mis tíos, y ahora que crecí y que me di cuenta que tengo todo un mundo, ya no quiero ser nada de eso. ¿Por qué? Porque es conformarme con lo que ya tengo. Tener un pensamiento conformista de lo que tú tienes ya con eso. De que trabajas, tienes dinero, ya con eso te tienes que conformar. No, realmente te estás perdiendo de todo un mundo. No estoy diciendo que dejes tus estudios por vivir, porque realmente, por así decirlo, es obligatorio el estudiar. No le puedes decir que no, aunque por más que quieras, no puedes decirle que no, porque porque llegando a tener que buscar un trabajo que te pregunten qué sabes o hasta qué estudios tienes, es la primera pregunta que te hacen, estoy seguro. ¿Hasta qué estudio llegaste? Y si tú dices, no estudié porque tengo el sueño de ser esto y tengo más o menos una idea, o vengo aquí a aprender, o no sé, te van a tirar a la calle, van a decir no. Pues, o sea, realmente lo que más les importa es que vivas en la escuela de los primeros 6 años de la primaria, los 3 de la secundaria, igual los 3 del bachillerato, y hasta ahí. A mí lo que me han dicho es que terminas la prepa y puedes hacer lo que tú quieras. Puedes, no sé, ir a buscar un trabajo y ya con eso ya puedes decir, no, pues llegué a la preparatoria, terminé la preparatoria, tengo una carrera medio a terminar, y o sea, te dan cierto trabajo porque pues tienes estudios. Pero si no tienes estudios, pero sabes hacer eso y sabes que te apasiona hacer eso, el mundo te va a decir que no. Porque el mundo ya desde hace años sigue igual, sigue, por así decirlo, esclavizándote, obligándote a ir a la escuela, porque pues de esa es la única forma de la que vas a vivir en el futuro. Y en cierta forma tiene un poco de razón, porque ok, ¿qué tal si quieres ser matemático? O quieres ser químico, biólogo, quieres ser cirujano médico, quieres ser escritor, quieres ser filósofo, quieres ser abogado, tienes que estudiar hasta lo que tú quieras. O sea, puedes, no sé, por ejemplo, conformarte con lo que ya tienes hasta la prepa, o puedes entrar a una carrera para volverte un profesor de matemáticas o de español, de lo que tú quieras. Pero realmente hasta los adultos pueden llegar a arrepentirse de lo que han pasado desde su infancia. Y yo digo por experiencia haber escuchado a personas que se arrepienten de no haber seguido sus sueños solamente por los estereotipos que tiene la sociedad. ¿Cómo es que hace como 30 años la escuela
los salones siguen siendo exactamente los mismos que los de ahora? ¿Por qué siguen siendo igual? ¿Por qué si un teléfono cambia cada año, por qué nosotros seguimos de la misma forma, aprendiendo de la misma forma, con las mismas enseñanzas, con los mismos métodos y con la misma ideología? ¿Por qué? Porque si eso es algo demasiado fundamental, algo para nuestro crecimiento, para nuestra formalización, ¿por qué sigue siendo igual? Y un simple antojo de un teléfono cambia. Y ya, porque cambió, ya lo quieres tener. Yo creo que muchos confunden la idea de vivir con la idea de trabajar. Porque te dicen, tienes que trabajar para poder vivir. ¿Y por qué tengo que trabajar para poder vivir si yo ahora mismo me encuentro viviendo y no estoy trabajando? O sea, es cuestionar para ti qué es vivir. ¿Tú qué quieres hacer para vivir? ¿Tú qué es lo que tú sientes que te hace vivir? Ya no me refiero al concepto de respirar, de latir, de bombear sangre, de que tus pulmones se llenen de aire. ¿A ti qué te llena? ¿Qué te hace vivir? ¿Qué te hace sentir vivo de verdad? Esa es la primera pregunta que uno debería hacer. ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿Por qué quiero ser esto? ¿Y para qué quiero ser esto? Porque puedes decir, quiero ser este tipo de persona, pero en cuanto empiezas a ser así, te arrepientes y dices, no, espera, ya no quiero esto. Y tengo cierto conocimiento sobre eso. Tengo familiares que se les hace así de fácil estar emigrando de carrera en carrera. ¿Por qué? Porque nunca se hizo la pregunta de qué quiero ser en el futuro, quién quiero ser, a qué me quiero dedicar y qué quiero vivir. Entonces, realmente vuelvo a tomar el tema de que, por ejemplo, digamos, yo quiero trabajar, no sé, siendo actor, por ejemplo. Ok, vas a ser actor, te van a contratar y te van a pagar bien. Pero ¿qué vas a hacer mientras no estás actuando, no estás en una película, mientras no estás dirigiendo, mientras no estás haciendo lo que debería hacer un actor? ¿Qué haces mientras? Muchas veces pues tienes que buscar otra chamba, tienes que buscar otro trabajo, tienes que buscar algo más que hacer. ¿Por qué? Porque eso no te va a dar de comer. Y eso es lo que siempre dicen, ¿no? Eso, o sea, si tú preguntas ¿por qué tengo que estudiar?, te van a decir exactamente lo mismo siempre. Porque eso te va a dar de comer. ¿Por qué no se buscan una respuesta nueva? ¿Por qué no investigan en otro lado otra respuesta? ¿O por qué no piensan un poco y se dan cuenta de que están arruinando sus vidas trabajando día y noche para tener contento al jefe y que al final siempre termina siendo su berrinche porque hiciste una tabla mal? O sea, tener que aguantar. Ya me pasé, ¿verdad? Vivimos en un sistema capitalista, o sea, exactamente. Es que tampoco, ahora sí que estamos amarrados de nada. O sea, es como la relación de un codependiente y un narcisista. O sea, es lo mismo. O sea, nosotros somos los codependientes y no. O sea, por eso está como las empresas multinivel, hace cuenta algo así, pero a nivel, en plan, escala mundial. Entonces tampoco es como que podamos hacer mucho, porque tú quieres avanzar, ser rico, pero es que no hay manera de ser rico sin explotar al pobre. Entonces ahora sí que yo creo que ya es más cuestión de algo como político que más que algo social. Se complementa muy bien con lo que decía Mayra precisamente, ¿no? Entonces es justamente como... Sí, yo creo que estamos ahorita viviendo una época de... Me gusta verlo así como narcisismo sistémico, porque tú lo puedes ver como en los bancos, cuando tú, por ejemplo, yo lo que gusta la comparación con una relación así en plan romántica de un narcisista y otra persona. Tú quieres dejar al narcisista y el narcisista te va a hablar. No, es que te va... Esa manipulación psicológica es lo mismo que te hacen los políticos. Es lo mismo que te hace el banco. Cuando tú quieres... Me contó mi tía la otra vez que cuando quería cancelar su tarjeta estuvo como media hora la chava. Sí. Es un guión mismo que hacen. Entonces, eso es pura persuasión para que no la canceles al final de... Ay, ¿sabes qué? Ay, ya.
no lo voy a cancelar. Es lo mismo, entonces... De hecho, la educación es la hija preferida de la política. Es que están implantando las ideas. El problema es no ser crítico. Es que en los años 20 en México se instauró una ideología que se ha venido estudiando hasta apenas en la actualidad, que se llama educacionismo. El educacionismo es la loca idea de que es la llave al éxito. O sea, se cree de alguna manera que el ser educado es el ser exitoso. Por eso desde pequeños te dicen tienes que ir a la escuela, estudiar, tienes que hacer una carrera para que tengas éxito, para que tengas un reconocimiento tal, y entonces pues de ahí vienen los eslogan de que pues la educación es el futuro en los jóvenes. Pero bueno, yo quiero reconocer el hecho de que tal vez el carnicero de la cuadra gana mucho más dinero que yo. Entonces, y tiene una camioneta mucho más bonita y sé que tal vez tiene mucho más ingreso que yo. ¿Dónde quedó entonces esa ideología? ¿No? Porque si no es, porque ojo también, si no es la llave, también es el problema. Por eso muchos países tercermundistas te dicen, es que este país está mal porque no tiene educación. No hay educación. Y entonces ahí va el gobierno a dar un montón al sector Y yo educativo. siento que como mucha gente se está como dando cuenta y despertando de alguna manera, por eso es que hay una guerra como... Yo creo que sí estamos viviendo un tipo de tercera guerra mundial, pero no es una guerra como con armas, sino es una guerra ideológica. Y tú lo puedes ver en las redes sociales, ¿no? Que es como... las redes sociales es como un tipo de complejo de conciencias. Entonces, yo me gusta verlo así, como es una conciencia enorme donde estamos todos, pero en guerra. Y yo creo que es la manera de que la gente esté intentando hacer algo, pero no pueden porque ya nacimos en un sistema, y aparte de que el capitalismo te lo venden como que es como la llave al éxito y es el único sistema que funciona. Y es donde entra el comunismo y el socialismo. El problema con el socialismo es que siempre va a haber alguien que se va a querer aprovechar. No, pero el capitalismo siempre va a tener razón. El capitalismo siempre va a tener razón. Pero es que... Ni el comunismo ni el socialismo van a poder porque los absorbe. Pregúntale al Che Guevara, está plasmando una camisa aquí en el Callejón del Diamante y lo venden en 100 baros. Bueno, estamos ya acostumbrados. Va a estar muy difícil poder crear otro. Yo lo veo casi imposible. El absorto hegeliano. Bueno, yo quería decir que más que nada el problema es desde arriba, o sea, los de arriba son los que dicen que les van a enseñar a los de abajo, o sea, es gracias a lo que han impuesto desde el inicio que nosotros estamos, ¿cómo estamos? Por decirlo así, o sea, estamos aprendiendo, bueno, lo que enseñan en las escuelas, pues, ¿de quién va la orden? Se quejan de que no hay educación, pero ¿quiénes son los que dicen cuáles son los contenidos que van a enseñar en la escuela, qué es lo que vamos a aprender y todo eso? Y además, lo malo es que ahorita es de que casi que papelito habla. Si no te gradúas, si no tienes un título, un diploma de que estudiaste, entonces no vas a servir, no vas a poder contribuir a la sociedad en ningún sentido, ni para trabajar ni nada de eso. Y de hecho en la película que vimos, se me olvidó el nombre, Mundo Maravilloso. Mundo Maravilloso. Hay una escena que es de las primeras en donde el personaje principal, Juan Pérez, va a buscar trabajo y está en una fábrica y enfrente de él hay un señor que dice, pues mira, con título y todo, y aquí estoy pidiendo trabajo para barrendero o algo así, y con una familia que mantener y todo. O sea, es como que nos piden, bueno, nos dicen que si estudiamos, que si tenemos una carrera, que si tenemos buenas notas, seremos exitosos. Y a la hora de la hora, no, de la carrera que escojas, menos de la mitad va a ejercerla. Y también depende de qué carrera, o sea, menos de la mitad va a ejercerla. Algunos van a terminar trabajando en otra cosa completamente diferente y otros simplemente van a ver de qué se hacen de trabajo, van a mantenerse con cualquier otra cosa menos lo que su carrera les pide hacer. Entonces también es como, pues es muy contradictorio, nos dicen, vas a ser exitoso, pero a la hora de la hora no es así, es completamente diferente. Y con lo que decías de que en la primaria nos enseñan a sumar y restar y todo eso, de la primaria lo que vamos a usar siempre es la regla de 3 divisiones y si acaso sumos y restas. De ahí en fuera, no es como que tampoco podamos omitir que nos enseñen matemáticas avanzadas en la preparatoria, porque obviamente hay gente que va a estudiar eso, que sí quiere, que sí le interesa. No es como que porque yo diga que me chocan las matemáticas no significa que a la otra persona no le guste. No es como que podamos omitir esas materias importantes como química, física, literatura. Esas materias a fuerza tenemos que estudiarlas. El problema es que nos dicen y nos insisten que lo vamos a usar en nuestra vida diaria,
Y es muy difícil, yo nunca voy a calcular con fórmulas de física, no sé, a la hora que voy a cruzar la calle, no voy a usar fórmulas para eso. Pues no. O sea, hay cosas que en la escuela, hay cosas de la vida que deberían como enseñarnos, pero que no lo hacen. Por ejemplo, creo que capacitación para el trabajo es la materia que más o menos nos ayuda en el ámbito de educación, porque nos enseñan que sí usar Word, usar cosas como de electrónica, y eso ayudaría en el caso de que quieras abrir un ciber y sepas cómo configurar una computadora y ya, pero por decirlo así. Pero de ahí en fuera el resto de tus materias que les dan más importancia unas que otras, pues no. Por ejemplo, el inglés, las clases de inglés no se les dan tanta importancia y es una materia que es muy útil. Aprender idiomas puede abrirte las puertas para todo, para traducir, para trabajar en una empresa pues de traductores o cualquier otra cosa, incluso de maestro, y es una materia de la que no se le da tanta importancia. O a las artes. También a las artes no se les da, o sea, se les como, si estudias artes, pues a ver, suerte, ojalá te vaya bien y consigas algo con lo que puedas mantenerte, o las humanidades en general. Entonces, pues, también es como, no es como que nos dicen que nos dan las herramientas para que en un futuro podamos triunfar y vivir y estudiar y hacer lo que hagamos, pero la misma sociedad y pues sí, nos dicen lo contrario, te muestran lo contrario. Puede que yo salga de aquí graduada, me gradúe de la universidad, pero me rechazan en todos los trabajos y termine trabajando, no sé, de oficinista, no es porque es algo malo, sino que no es lo que a mí me gustaría estar haciendo. Es como, nos dicen que nos dan las herramientas y al momento de salir al mundo real es completamente diferente, entonces también es como... Y creo que lo que está diciendo, sí lo menciona Kevin en algún momento cuando dice, ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué el aula tiene que seguir construyéndose de la misma manera desde hace muchos años? Porque bueno, usted menciona que hay materias que tal vez no vamos a ver en la vida cotidiana, y déjame decirle que todas las materias son importantes, desde las artes hasta la matemática. Tal vez lo que aquí Kevin está criticando es el contenido que te están ofreciendo, pero algo que puedo reconocer es que en la actualidad, al menos en algunas escuelas y tal vez algunos colegas con los que tengo contacto, como la maestra Sofía de química, está tratando de ofrecer un aspecto diferente de lo que es la química. Porque en alguna ocasión nos ha platicado que quería colaborar conmigo para saber justamente elementos químicos y ética, y dije, chis, ¿cómo qué? ¿No? Y entonces me dice, porque en los centros comerciales, cuando salen las etiquetas de exceso de no sé qué, pues las personas no saben cuáles son los compuestos químicos que ofrece, por ejemplo, lo que tiene el cloro, lo que tiene el fabuloso, lo que tiene no sé qué, y que pueden ser dañinos para tu mascota, para tus plantas, para ti mismo incluso. Y eso a mí me agradó muchísimo, porque ahora le estoy dando una utilidad a una materia de química de la prepa, que en mis tiempos nada más eran enlaces covalentes, y que yo sabía que eso nada más era como una fórmula que tenía que memorizar para hacer un examen y adiós. Y ella tal vez ya le está dando esa practicidad, porque es la pregunta que hacen todos cuando entran a la escuela, ¿y esto para qué me sirve? Y si el profesor no tiene claro, hay un texto que se llama Rupert de Ventos, Aprender a verlo claro, que es, si no tienes claro algo, ¿cómo lo puedes enseñar? Y ahí es donde nos damos cuenta que incluso nuestros profesores, o tal vez todos nosotros, estamos poco capacitados para ver claro lo que estamos haciendo. Si me preguntan cuál es la finalidad de la filosofía, porque de entrada en la facultad de filosofía no te enseñan realmente algo que te lleve de la mano a capacitarte como un docente de filosofía o a saber a filosofar, porque como diría Kant, no se puede enseñar filosofía, solo se aprende a filosofar. Nos enseñan historia de la filosofía, nos enseñan doctrinas y pensadores, y qué bonito memorizar todo eso, pero al final cuando ya estás en el campo laboral y tocando puertas, pues ahí vamos como docentes, ¿no? A dar clases de filosofía, ¿y dónde más podemos trabajar? Y ya te vas enterando que hay otras áreas y dices, chis, mira, no sabía esto. O sea, eso es interesante, María Paula, porque deberíamos reflexionar que ustedes como estudiantes son quienes llevan la batuta de la educación, no los profesores ni los de arriba. Ustedes deben exigir de alguna manera qué es lo que realmente quieren dentro de, ¿no? Y dejen de estar metiendo reporte a profesores nada más porque les grito, y mejor metan un reporte para que se ponga a trabajar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque tenemos ese confort los profesores de que pues, estamos chidos con el programa y si nadie me pregunta, yo sigo igual. Y entonces es ahí donde ustedes tienen que decir, no, profe, es que pues, ya deje de poner, no sé, deje de ponernos a exponer y mejor denos un poquito clase de tal manera que podamos llegar más a fondo en esto. Supongo que también tiene mucho que ver cómo enseñan, ¿no? Porque también hay maestros, o sea, tiene mucha razón en eso también, pero también influye mucho cómo nos enseñan, porque hay maestros, claro, la maestra Sofía es muy buena y creo que está chido que le dé un enfoque diferente a la química y lo incluya como en la vida cotidiana, ¿no? Eso está padre, eso creo que ayuda a que lo vemos de forma diferente, pero igual sería bueno que lo intentáramos aplicar con todas las materias para que sea más fácil entenderlo. Ahora sí que también influye mucho
claro, las ganas que tengan los alumnos de aprender, o bueno, de conocer y realmente entender de qué tratan las materias y cómo, no solamente verlo como de, pues fórmula A, pues es que la respuesta es B, o sea, también es como de ampliarnos un poco y que también tanto los alumnos como los maestros tengan disposición a enseñar las materias y las clases de otra forma que podamos entender mejor y realmente pensar que está bien, o sea, que aunque no nos encante la idea de levantarnos a las 7 de la mañana todos los días y arreglarnos, bañarnos y todo, pues que al menos que podamos ir con ganas de que es que voy a aprender algo nuevo y tal vez lo puedo aplicar en la vida diaria, no importa de qué materia sea, o sea, que simplemente podamos, nos den, no solo que las clases, sino que también los maestros y nosotros mismos como que nos inspiremos o nos den ganas de nosotros mismos de ir a aprender sin que nos lo tengan que imponer, como de que, pues es que quiero ir a la escuela porque este maestro me enseña muy bien y me inspira, me emociona su clase, porque aprendo cosas nuevas que no las había visto de esta forma. También creo que influye mucho cómo nos enseñan los maestros, entonces creo que igual, tanto como el alumno como el maestro, es como, vaya, ambos se complementan. Si los maestros enseñan de forma que no sea tan como cuadrada, por decirlo así, los alumnos también podrían interesarse un poco más como en las materias, en los temas, y también podrían dejar de ver la escuela como un martirio, así que, ay, es que otra vez me toca matemáticas, es que me toca física, es que me toca literatura, o sea, que sea menos tedioso el aprendizaje y que la escuela, en vez de convertirse en una cárcel para los alumnos que están ahí todos los días, pues sea algo como más dinámico, más entretenido y pues, que podamos aprender más, ¿no? También a la vez abrir nuestro panorama de cosas que, si bien puede que no aplique todo lo que vi en la secundaria, en la primaria o en la prepa, pero que sí conozca, sí sepan, que, sea, que no llegue de vacío al mundo real o que no llegue así como en blanco a una clase o un curso de lo que sea, que también tengamos como una base. Pues bueno, no sé si alguien más para finalizar, y bueno, teniendo en cuenta que ya hemos hablado de muchos temas, pues vamos a finalizar con un tema que eligió la compañera Paola, que me parece que es la muerte. Y pues si alguno quiere recapitular todo lo que hemos dicho acá, pues igual Paola lo puede solucionar con ese tema. Bueno, mi nombre es Paola Estés Martínez Cruz, soy de quinto semestre y del área de químico-biológicas, ¿cómo no? Mi tema, como ya dijo el maestro Capistrán, es la muerte. ¿A qué me refiero con esto? Yo no vengo a hablarles sobre que la muerte es tal cosa, sino el cómo yo concibo la muerte. A esto quiero llegar porque cada uno tenemos nuestra concepción distinta, yo vengo a compartir la mía. Ok, lo que tiene que ver con respecto a la muerte, a mi aspecto, es algo que nos pasa a todos en cualquier momento y que tenemos que verlo como algo natural. Algo a lo que tenemos que dejarle de tener miedo, algo a lo que hay que tener, no presente todo el tiempo. No quiero que se vuelva como un pensamiento pesimista de me voy a morir hoy, mañana o luego, pero sí tener esta idea de no soy inmortal, nadie es inmortal, en algún momento nos va a llegar y no hay solución. Pero algo de lo que puedo decir que goza la muerte es de la tranquilidad. Goza del hecho de que ya no hay agobios, ya no hay preocupaciones, ya no hay nada que te moleste porque tú ya no existes, tú ya no piensas. Puede que tu cuerpo siga ahí, pero tú, persona, ya no estás, ya no, y ni siquiera vas a ningún lado. Dejas de existir, tu mera existencia se vuelve a un nada. Aunque obviamente no estoy quitando el hecho de que puede ser trágico el que alguien fallezca, por el mero hecho de que a las únicas personas a las que afecta son las personas que te rodean. Tú no te ves afectado. Hagamos esto. Supongamos que aquí mi compañero fallece. Es mi amigo. Yo me voy a sentir triste, me va a doler su pérdida, pero tengo que aceptarlo, porque es algo natural, es algo normal. Es algo que en algún momento me va a pasar a mí. ¿Me duele? Sí. No voy a decir que esté mal que te duele, pero hay que aceptarlo. Él ya no existe. Y yo sigo aquí. Yo tengo que seguir adelante. Aunque suene cruel, tengo que hacerlo. No hay otra. Y algo en lo cual también sustento esto es en el filósofo Epicuro, que una de sus frases que más me gustó, de un fragmento que me hizo llegar a mí el maestro Omar, es de: cuando la muerte se presenta, ya no existimos. En nada afecta, pues ni a los vivos ni a los muertos, porque para ellos no está y estas ya no son. A lo que quiero llegar con esto es de que, como dije, a los vivos nos afecta, no puedo negarlo,
pero al muerto, ¿qué? A la persona fallecida, no hay nada. Y técnicamente, si lo vemos de una forma, hace unos días yo lamentablemente tuve que ir a hacer una visita a un lugar que para algunos puede parecer muy fúnebre, que llamamos panteón. Y checando entre las lápidas me vi 2 lápidas que se me hicieron bastante curiosas por fechas, que estaban del mismo estilo y las 2 juntas. Una tenía el nombre de una mujer, el otro nombre, y al lado 3 nombres de 2 niños y una niña, lo cual me da a entender que son padre y madre y sus 3 hijos, ambos con la misma fecha de función. Al quedarme viendo dije, ok, esto es muy triste, porque haciendo cuentas mentales dices, este niño o niña tuvo 8 años, este 8 o este 7, y entras como en este lapso mental en el que dices, es una muy corta edad, es muy feo, no vivieron técnicamente, pero a la vez dices, es feo, es triste, pero no puedes hacer nada, ya pasó, no queda nada más que verlo y aceptarlo. En algo psicológico ni siquiera me quiero imaginar a las familiares de estas personas, pero simplemente queda el decir, ya no hay nada. Aunque a veces buscamos el consuelo en algunas religiones que nos manejan esta idea de que la persona que fallece, su vida no termina ahí y tiene otra. Pero si lo vemos de esta forma, ese consuelo realmente solo sirve para nosotros, para los que seguimos con vida. Para generarnos esta idea de que esa persona ya no sufre, de que esa persona ya va a estar mejor, cuando no es así, pero simplemente es para sanar nosotros mismos. Con eso me gustaría medio finalizar mi tema. Si hay una persona que quiera hacer una pregunta o hacer un comentario, está a su derecha, también aquí mis compañeros. Yo tengo una duda. Al menos como tú dices, si es un amigo, pues se podría aceptar fácil, ¿no? Porque quizás no convives con el del diario. Pero ¿cómo sería si te tocara en caso de un hermano o sería tu papá o tu mamá? O sea, ¿cómo es de que digas, sabes qué? Pues ya lo acepto y ya falleció. O sea, siento que en ese caso que si tocara con algún hermano tuyo o con tu papá o con tu mamá, o sea, son convivencias diarias que no vas a decir, sabes qué, lo acepto y ya. O sea, mira, por ejemplo, tengo esa duda. Te voy a dar podría sonar mal el hecho de dar un ejemplo muy personal, pero hace ya unos meses en mi caso falleció mi abuelo paterno. Fue un golpe duro para todo lo que es el índole familiar, porque al fin y al cabo él era como un plan cabecilla de una parte de mi familia. Fue difícil para aceptarlo para muchas personas de mi familia, y hay incluso personas que aún siguen manejando el duelo, lo cual no está nada mal con eso. Sino que yo más que nada quiero llegar a este punto de que cada persona tiene su duelo, sí. No pienso decirte que de repente un día a la mañana me digas, ya acéptalo, obviamente no. Pero obviamente como cada persona tiene su proceso, por ejemplo en el odio, cada persona tiene su proceso, en la muerte es igual, los vivos tenemos un proceso y nosotros decidimos cómo este proceso lo vamos a manejar. ¿Cómo vamos a manejar que esta persona haya fallecido? Por ejemplo, las personas de familia que no lo han superado son personas católicas. Y esas personas católicas decidieron aceptar en su duelo que mi abuelo va a tener otra vida, en otro plano. Cosa que yo no comparto. Pero como te digo, esto depende del duelo. No te pido que lo superes. Depende de cada persona cómo lo piensa superar. ¿Cómo lo quiere tomar uno? Cómo lo quiere tomar uno. Pero al final, lo que yo digo es que superas el duelo, digamos que ya manejaste el duelo, pero ahora te queda aceptar una realidad, que la realidad es a mi forma de concebirlo. No te digo que tú lo concibas así, pero el hecho de que esta persona ya no existe, existió, ya no. No queda más que hacer que aceptarlo. Puedes llorar, no te digo que no lo hagas, puedes sufrir, porque al final y al cabo a los seres humanos nos asusta esta palabra, ¿no? El tenerle este miedo constante a la muerte, de decir, yo no quiero morir, pero tampoco es eterno. Nada más es cuestión de aceptarlo y, como dije, no tener esta visión pesimista todo el tiempo me voy a morir. Porque al fin y al cabo, como con el odio,
No podemos vivir todo el tiempo con el odio, tampoco podemos vivir todo el tiempo con esta idea. Sabemos que nos va a llegar, cuándo, no se sabe, dónde, no se sabe, pero sabemos que está ahí. Y está más el hecho de dejarle de tener este miedo, porque es innecesario, ya que es algo biológico, literalmente, es algo biológico. Entonces, Más que nada, lo único seguro que tenemos, ¿no? es lo único seguro que tenemos en esta vida, es que nos vamos a morir. No sé si alguien más en el público quiera aportar algo. Exactamente. Pues bueno, creo que con esto, si no hay alguna participación del público que quiera, los chicos después de esto no sé si se deprimieron o van a premiar más la vida, pues vamos a dar por concluida esta pues semicírculo de conversatorio filosófico, o más bien sobre reflexiones en torno al Día Mundial de la Filosofía, y que agradecemos mucho este espacio a Bachillerato IBE, sobre todo la participación de los alumnos, que obviamente también fue parte de su voluntad, no se les obligó. Bueno, al menos yo sí les dije que no, ya está, si quieren. Y pues como podemos ver, creo que hoy en día la filosofía es para todos y para nadie, ¿no? Una pequeña paráfrasis de Nietzsche con el Zaratustra. Porque a final de cuentas, si queremos reflexionar sobre estos temas, pues el espacio está, puede ser en un café, con tus amigos, con tu familia, en la escuela, en el salón de clases, en el receso, en donde quieras. Y al final del día creo que tenemos un aprendizaje un poquito más amplio del que tenemos anteriormente. Véanlo desde ese punto de vista, no estamos haciendo cátedra, creo que la participación se omitió porque pareciera que todavía creen que fue como una clase, ¿no? Y esto pues no era una clase, era más como involucrarnos en un tema que a todos nos acontece y que pues la filosofía a veces nos ayuda, nos da un empujoncito, algunas veces de más, pero otras veces el empujoncito es bueno para reflexionar sobre esos temas. Pues muchas gracias y pues creo que por mi parte concluiría este conversatorio, no sé. Sí, no, pues igual muchas gracias a las chicas y a los chicos que se rifaron, la verdad lo hicieron muy bien. Les repito, ellos escogieron sus temas y como ven son temas muy universales, ¿no? Y cuando revisamos la tradición filosófica son los temas de la filosofía. Entonces, la filosofía no es una cosa abstracta, ¿no? Sino es algo que todo el tiempo nos está apelando, vamos a decirlo así, y esto creo que es un poco muestra de ello, ¿no? Entonces, pues nada, agradecer también el espacio y pues nada, gracias también a ustedes por su participación. Eso es todo. Gracias.